Buenas. Chicos, para dar continuidad con lo que corresponde a la unidad 2 del medio ambiente iónico, salivas y los tampones, les voy a hablar sobre el tema del pH y los amortiguadores. Entonces, podemos ver que, como habíamos explicado anteriormente, que el agua se puede medir su grado de disociación o su disociación a nivel cuantitativo. Entonces habíamos dicho, ¿verdad?, de que dentro de su disociación, la molécula del agua va a producir un protón hidratado, que son estos hidrogeniones. Cuando sale cualquier cosa, cualquier, digamos, elemento o ion que salga dentro de un corchete, significa concentración molar. En este caso, la concentración molar de los iones de hidrógenos va a ser igual a los de hidroxilo, ¿sí? Dándonos, digamos, por la cuantificación ya vista, 1 por 10 a la menos 7, que eso equivaldría a un pH de 7. Es por eso que el agua pura a 25 grados centígrados tiene, y a una atmósfera tiene un pH de 7. Entonces, ¿por qué les hago este recalque de la temperatura y de la atmósfera? Tanto la temperatura, ¿sí?, del medio ambiente en que se encuentra el medio que usted le quiere medir el pH, va a influir en esa cuantificación, en ese valor de la concentración de hidrógeno. No tan solamente la temperatura, sino también va a influir en lo que es la atmósfera, ¿sí?, o altura, a la altura a la cual se encuentre, digamos, el organismo, ¿no? Porque dependiendo de eso también, todo va a influir en eso del valor del pH. Entonces, sabemos que de dónde viene que el agua tiene pH 7, el agua pura, y que es neutra, ¿sí? Entonces, porque el agua que normalmente nosotros, no sé si ustedes se recuerdan, nosotros medíamos el agua destilada dentro de los laboratorios, y esta agua ya no venía a 7, sino que venía un poco ácida, 6,88, tendía a ser un poco ácida, y esto se debe a que realmente el agua no está totalmente pura, y también influye en la temperatura del momento, en el medio ambiente, ¿sí? Entonces vamos a encontrar agua así, el agua con ese pH así, un poquito ácido también, porque como tiene contacto con el dióxido de carbono que está en el aire, este dióxido de carbono se combina con el agua y la acidifica un poco, convirtiéndola en ácido carbónico. Muy bien, entonces cuando nosotros nos referimos a pH, chicos, en general, estamos hablando realmente del menos logaritmo de base de 10 de la concentración molar de iones de hidrógeno. Esto es por el cual, o sea, digamos, ya no se habla directamente de la concentración molar de hidrógeno, sino realmente de pH, se hace más cómodo. Habíamos conversado de eso también. Entonces tenemos una escala de pH súper cómoda para hablar, de que va de 0 a 14. En esta escala de pH, si nosotros logramos visualizar acá con este gráfico, por ejemplo, cuando nosotros medimos, supongamos que medimos una solución lo medimos con nuestro pHímetro, ¿sí? Aquí les traje el pHímetro. El pHímetro, ¿verdad? Nuestra solución nos da un pH, supongamos que nos dé un pH de 5. Este pH de 5 realmente equivale a concentración de hidrógeno de ¿cuánto? De 1 por 10 a la menos 5 molar de hidrógeno, que en notación científica recuerden que sería como 0,0001, ¿sí? Molar. Entonces, tienen que recordar eso, que esa es a base de notación científica, todas estas cosas, ¿por qué? Porque tendemos a confundir un poco después cuando hay una variación de pH, por ejemplo, de 1. Como qué ejemplo, supongamos que varía de 5, un pH inicial de 5 varió a 6. ¿Qué significa que un pH varíe de 5 a 6? Está variando una unidad de pH, pero en concentración de hidrógeno, ya que eso que es menos logaritmo de base a 10, realmente está variando 10 veces la concentración de protones o la concentración de hidrógeno, realmente, ¿sí? Pero el pH nos va a mostrar es una sola unidad. Entonces, por ejemplo, si el pH inicial fue 5, pero luego cambió a pH 8, ¿cuántas veces cambió? 3 veces.
3 unidades de pH. Es muchísimo, ¿verdad? De 5 a 8. Pero realmente está variando, 1, 2, 3, serían 1000 veces el pH, ¿sí? Porque ustedes sacan la cuenta, son ceros que están allí, porque es elevado a la potencia, está en su potencia en base a 10. Entonces es importante recordar eso, que el pH es mucho más cómodo de nombrar que las milésimas en molaridad de concentraciones de hidrógeno, pero realmente es una conversión muy práctica. Entonces, recordamos también que un pH por encima de 7, así sea que sea 7,01, estamos hablando de un medio básico, y un pH por debajo de 7 es ácido, así sea que sea 6,99 es ácido. Entonces tenemos un punto neutro que es el pH 7. En el caso de nuestra agua, de nuestra molécula de agua a temperatura de 25 grados, tiene pH de 7, ¿sí? Que se disocia en sus iones hidróxido o hidroxilos con hidrógenos o hidrogeniones, ¿sí? Entonces, recordamos que la palabra disociación es separación, y recordamos que cuando algo está ionizado es que está cargado, tiene un símbolo más, tiene un símbolo menos, dependiendo de cuánta carga tenga esa molécula. Por ejemplo, si nosotros conversamos aquí y decimos que el azúcar puede llegar a disociarse si yo mezclo en una solución que tenga agua, ¿verdad? Una solución de agua que contenga glucosa o, digamos, azúcar de mesa, que es la sacarosa, ¿nosotros vamos a encontrar el agua disociada? No. El agua lo que está es, digamos, haciendo una solución, lo que está es solvatada con el agua, más ella no está disociada porque no forma iones de esa manera. En el caso de una sal, de cloruro de sodio, eso sí, pero vamos a ir viendo más adelante. Bueno, repaso de soluciones. Me gustaría que ustedes revisaran todo el material que yo les había enviado por Classroom con respecto a la solución, soluto, más solvente, todo esto, de las prácticas de laboratorio, del manual de laboratorio de bioquímica de ustedes. Entonces ustedes pueden repasar muy bien de allí, ¿sí? Recuerden, es muy importante manejar tanto las concentraciones de unidades físicas como las unidades químicas. ¿Qué pasa? Para nosotros podernos entender y manejar todo lo que es la bioquímica es clave también, digamos, comprender muy bien este tema de solución. De aquí para adelante, en este tema de pH, yo voy a estar hablando de la molaridad. Recordemos que molaridad es moles de un soluto en 1 litro de solución, ¿sí? Es el tema de concentración, es un término de concentración. Entonces, de aquí para adelante voy a estar conversando en molaridad. Entonces, pero ustedes van repasando sus temas. Es importante señalar y recordarnos, ¿verdad?, de que ya que estamos constituidos de nuestra mayor molécula es agua, y esta molécula de agua en nuestro organismo también puede disociarse y presenta disociación, la mayoría de los hidrogeniones que nosotros poseemos en cada uno de nuestros sistemas biológicos o en cada uno de los tejidos, de las células, cada uno de estos tejidos, es importante resaltar el por qué nosotros estamos estudiando este tema de pH. Las concentraciones de hidrógeno son tan importantes en nuestro organismo, y de ello depende incluso las concentraciones, digamos, las cantidades específicas, concentraciones específicas de hidrógeno son importantes en nuestro organismo, ya que todas nuestras enzimas proteicas y no proteicas, y realmente nuestras reacciones biológicas, catabólicas, anabólicas, dependen de la concentración de hidrógeno o dependen del pH en que se encuentre, ¿sí? Incluso el ADN para poder, digamos, replicarse, el ADN para que pueda hacer todas sus funciones de traducción, que se den todos estos procesos biológicos moleculares, es importante también digamos, el nivel de pH, ya que un pH, digamos, fuera del intervalo el cual se requiere, empieza a haber disfunción de ese órgano o disfunción de esa célula.
Es muy importante. Entonces, vemos que hay una asociación en lo que es la cantidad de moléculas de agua que nosotros poseemos con la concentración de hidrógenos, que a pesar que sea tan milésima, pequeñísima, es importantísimo en las funciones de nuestras enzimas y de nuestros procesos celulares como tal, casi que todo. Entonces, dentro del organismo, cada uno de nuestros sistemas posee un intervalo, vamos a decir así, o unos valores referenciales de pH. Ejemplo, en la saliva vamos a encontrar 6.6 a 6.8, como lo describo aquí. Realmente muchas bibliografías también habla de 6.5 hasta 7.4, ¿sí? O sea, digamos que hay una variedad y hay un amplio intervalo de referencia en cuanto a las bibliografías o en cuanto a los referees, ¿no? El jugo gástrico, que es la parte estomacal, todo esto, vamos a encontrar un pH de 1 a 3, del jugo pancreático, todo lo que tenga que ver con las enzimas liberadas por el páncreas y todo el proceso de digestión pancreático de 7.3 a 8.1. Aquí estamos viendo, ya que está por un pH por encima de 7, estamos hablando de un medio, digamos, que este sistema le gusta el medio alcalino o básico, ¿sí? Otro es el jugo intestinal, la parte intestinal de 6.5 a 7.3, y el plasma sanguíneo, que en nuestro caso es la sangre, ¿verdad? Tenemos sangre venosa y tenemos sangre arterial. La sangre venosa es más o menos su valor de pH es de 7.35 y la sangre arterial, que la sangre arterial y la sangre venosa tienen una diferencia importantísima. La arterial viene llena de oxígeno, es una sangre oxigenada para alimentar, nutrir nuestro sistema, ¿sí? Cada uno de los tejidos, todo esto. Y la venosa es una sangre que retorna, es una sangre poca en oxígeno y con más CO2. Es por eso que la venosa va a tener un pH un poco más bajo que la arterial, 7.35 venosa, 7.45 arterial. Es muy importante notar aquí algo del plasma sanguíneo de 7.35 y 7.45, ¿no? Estos son los valores de referencia de pH sanguíneo, si se lo preguntáramos así. Pero recordando lo siguiente, de que si no dejándonos llevar por la escala de pH, sino por el intervalo de referencia del plasma sanguíneo de la sangre, por ejemplo, si nosotros encontramos un paciente que tenga un pH sanguíneo, un pH arterial por debajo de 7.35, 7.33, 7.32, estamos hablando de acidosis, ¿sí? En el paciente, proceso de acidosis. Si nosotros estamos ante un pH sanguíneo por encima de 7.45, estamos hablando de alcalosis. Entonces, en el caso de la sangre, vamos a hablar de acidosis por debajo de 7,35 y alcalosis por encima de 7,45. Es muy importante esto, porque, a ver, todo nuestro sistema, supongamos, un paciente con pH cerca de 8 o de 8 es casi que mortal, es inconcebible o es incompatible con la vida. Igual, un pH por debajo de 6.5 en sangre es incompatible con la vida. Entonces, para que ustedes entiendan y vean cómo influye la concentración de hidrógeno en todo nuestro sistema y en todas nuestras reacciones bioquímicas para que se produzca la vida, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ácido, ¿qué es un ácido? Es cualquier molécula o ion que tenga la capacidad de ceder electrones o liberar protones, ¿sí? O hidrógenos en un medio, en alguna reacción. Y en el caso de la base, las bases, en el caso de las bases es lo contrario. El caso de las bases es cualquier molécula o ion que tenga la capacidad de aceptar protones, ¿sí? O de liberar hidroxilos o H negativos, ¿sí? Entonces, estos son conceptos que ustedes tienen que manejarlos muy bien. Entonces, volvemos a nuestros ácidos. Aquí yo les pongo unas definiciones, ¿verdad? Los ácidos son electrolitos, es decir, que forman soluciones conductoras de la corriente eléctrica.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el hecho de que, a ver, el agua, por ejemplo, que es una buena conductora eléctrica, ¿qué quiere decir? Que ella puede conducir en sí minerales, iones, las cuales, o electrones, las cuales son importantes para la generación de la energía, en este caso eléctrica. Los ácidos, digamos, hay dos definiciones de ácidos. Los ácidos, se clasifican los ácidos en ácidos fuertes y ácidos débiles. Esto tiene que ver, fuertes y débiles, según su grado de disociación o de ionización. Recordemos que un ion es una molécula o un átomo que está cargado, que ha perdido o ha ganado electrones. Tiene una carga. Por ejemplo, el calcio solo, ustedes lo ven, ustedes dicen es un átomo de calcio. Pero si este calcio estuviese ionizado, digámoslo así, está cargado, tiene un +2 arriba de él, usted dice es el ion calcio, ¿sí? Son iones. Los iones son los que están cargados y los elementos o los átomos no tienen carga, ¿sí? Bueno, entonces, con respecto a los ácidos fuertes y débiles, que va a depender de su grado de disociación, los ácidos fuertes es que tienen una capacidad de disociación alta. Se disocia rápidamente de qué? De sus protones, o liberan el protón o el hidrógeno de una manera alta, alto grado de disociación, se separan muy rápido. Entonces, en este caso vamos a encontrarnos con ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, etc. Hay ácidos que son débiles. En este caso, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el ácido acético, el ácido carbónico. ¿Qué significa que sean débiles? Bueno, que su disociación o su separación o la forma de este ácido de liberar su hidrógeno es más lento, es bajo, ¿sí? Se dice que es una disociación baja. Bueno, ejemplo, el ácido acético, el ácido carbónico, el ácido ascórbico, la vitamina C, son ácidos débiles. El limón es un ácido débil. Por ejemplo, yo tengo un vaso donde yo tengo zumo de limón a pH 2. Volvengámosle que tengo un zumo de limón aquí, pH 2. Y yo tengo aquí una solución de ácido clorhídrico pH 2. ¿Cómo es posible que yo me puedo tomar un zumo de limón? No tengo problema, pero sí voy a tener problemas, es tóxico, por supuesto, erosivo, abrasivo, si me tomara un ácido clorhídrico. ¿Qué pasa, chicos? El ácido clorhídrico, como es un ácido fuerte, tiende a disociarse altamente y esas disociaciones generan calor exotérmica. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan en los laboratorios cuando veían que el ácido clorhídrico o preparábamos algo con ácido clorhídrico, salía como un humo así, el exceso de calor, todo esto al desprenderse de sus hidrógenos. Y por ejemplo, no me lo puedo tomar porque inmediatamente puede generarme quemaduras, ¿sí? Romper el tejido, dañarlo completamente. En cambio, y eso que tiene pH 2, ¿no? Estamos dentro de un ejemplo. Entonces, pero en cambio el jugo de limón me lo puedo tomar, ¿por qué? Porque a pesar que tenga pH 2, ¿qué está pasando? Bueno, él está liberando su hidrógeno de forma baja, ¿sí? Más lento. Entonces, esto permite que las reacciones no sean tan bruscas, no generen esa energía o ese calor que me pueda perjudicar para nada, sino más bien es tolerable y puede llegar a ser amortiguado. Incluso el limón, el zumo de limón, está formado, su principal componente, el ácido ascórbico, es un ácido débil, ¿sí? Algo importante aquí, muchachos, que tienen que ver es que, por ejemplo, estas dos flechas, para recordarles, esto significa reversibilidad. Quiere decir que la reacción se puede dar hacia acá, hacia la derecha, o puede darse hacia la izquierda también, ¿sí? Hay una reversión, digámoslo así, de la reacción, esta doble flecha. Entonces, los ácidos débiles se degeneran, ¿verdad? Digamos, se disocian y forman protones y pueden formar también electrones, ion negativo, en este caso el ion acetato. Y aquí está el hidrógeno. En el caso del ácido carbónico, que eso también lo vamos a estar nombrando un poco más adelante, se disocia en los protones, que estamos esperando porque es un ácido, ¿verdad? Ustedes dan cuenta que tienen aquí los hidrógenos en sus moléculas como tal. Esta es la molécula, pero cuando se disocia empieza a formar iones, ¿sí?
Entonces, bueno, las bases. En cuanto a las bases, bueno, traigo allí unas definiciones, aquellas que pueden captar hidrógenos o que pueden liberar o producir iones hidroxilos. Un ejemplo de ello es el hidróxido de sodio, que es un compuesto iónico que al disociarse en agua origina iones de sodio, iones de hidroxilo por disociación iónica. Muy bien, está perfecto. Aquí iría una flecha. Entonces, quiere decir que si esta molécula en agua origina o produce hidroxilo, estamos enfrente de una base. Al igual que en los ácidos, las bases también pueden clasificarse bases fuertes o bases débiles. Y también estas dependen de su grado de disociación. Las bases fuertes producen solo iones, no existen moléculas, o sea, todas están cargadas. Ejemplo, el sodio y el hidroxilo. Las bases débiles producen iones, pero también moléculas simultáneamente. Ejemplo, en este caso, el amonio y el hidroxilo. ¿Sí? Las soluciones de las bases tienen la propiedad de conducir la corriente eléctrica, tienen la propiedad de conducir o ser electrolitos también, igualito que los ácidos. En el caso de las bases, repito, chicos, es que tiene esas bases van a tener la capacidad de captar protones. Es por eso que ustedes pueden ver una molécula, ahorita vamos a ver, una molécula ácida, pero al disociarse puede llegar a producir una base conjugada, se llaman así. Bueno, aquí les traigo esto, lo que son amortiguadores o buffer. Debido a que es tan importante mantener un intervalo o una concentración de hidrógeno específica o dentro de un intervalo muy estrecho, porque 735, 745, ¿cuánto hay? ¿Cuál es la diferencia? Ni siquiera de 1. No hay una unidad de cambio de pH. Es de 0,5, ¿verdad? Si ustedes se ponen a dar cuenta, 735, 745. De 0,5. Entonces, o 0,1, 0,5, 0,1. Entonces, por ejemplo, eso es tan importante porque, vamos a verlo acá. Una de las cosas, vamos a suponer, el agua, habíamos dicho que el agua es una molécula anfótera. ¿Qué significa anfótera? Que puede ser una base o puede ser un ácido, porque ya que produce protones e hidroxilos, ella puede ser una base o puede ser un ácido. Entonces, pero no es un amortiguador. A pesar que tenga las dos cosas, no es un amortiguador y eso se representa más o menos así. Por ejemplo, en un envase o en una solución de pH 7, al agregarle un ácido fuerte, esto rosadito que aquí, cambia su pH de 7 a 3. Este es el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una gran disociación de hidrógeno que hizo que el pH bajara. Si el pH baja, la concentración de hidrógeno aumenta dentro de esta solución, porque recuérdense que como es base logarítmica de las concentraciones de hidrógeno, de menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, que es la inversa, en base de 10, entonces vemos en este caso que bajó ¿cuántas veces? En unidades de pH bajó 4 veces. Pero en concentraciones de hidrógeno bajó 10.000 veces, son 4 ceros, más o menos, ¿sí? Entre 7 y 3. Entonces, vemos aquí la diferencia en una sustancia, por ejemplo, una sustancia amortiguadora. Una sustancia amortiguadora, usted le va a colocar, o un tampón, usted le va a colocar ácido fuerte, en este caso, un ácido fuerte. Entonces, originalmente el tampón tenía 7 y pasó a 6,9. ¿Hubo una disminución? Sí, pero no fue brusca. El pH realmente disminuyó 0,1. Es tolerable, quiere decir que esta solución amortiguó o tamponó o bufió. Bueno, ese bufió no es tan español, hizo amortiguamiento de las concentraciones de hidrógeno que se estaban agregando acá, ¿sí? De este ácido fuerte. En el caso del amortiguador o el tampón, hizo que no variara tanto el pH. Entonces, ¿qué es un amortiguador? Un amortiguador, llámese como se llame, es aquel que tenga la capacidad
de mantener en unos intervalos estrechos el pH. ¿Cómo lo hace? Bueno, captando iones de hidrógeno, en este caso. ¿Sí? Para que no varíe tanto el pH. Recuerden que el pH es como los hidrógenos libres que están allí, en todo ese medio. Imagínense que usted mismo está allí en esa solución. Entonces usted tiene 7 hidrógenos. Ay, ok. O 1 por 10 a la menos, 7 de hidrógeno, 0,0001 de hidrógeno. Entonces usted se mide el pH, usted dice, tengo pH 7. Bueno, aquí original, el inicial. Luego le agregan a usted un montón de hidrógenos así fuertes en una molécula que es como el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Se lo agregan, usted es la solución. ¿Qué va a hacer? Si usted es un amortiguador, tú tienes elementos que permiten captar esos hidrógenos y no dejarlos libres por allí para que cuando se le vuelva a medir el pH luego de adicionar el ácido, mantenga el valor inicial, cerca del valor inicial. En cambio, si no es un tampón, si no es un amortiguador, le van a agregar el ácido, pero usted no te lo va a dejar allí porque usted no tiene ningún elemento que le pueda amortiguar, ¿sí? Hay que amortiguar muchas cosas en la vida, chicos. Bueno, como los amortiguadores del carro, para que no pegue tan duro en esos policías acostados o en un hueco, etc. Ok. ¿Por qué es importante mantener? Entonces sabemos lo importante que es mantener, digamos, así las concentraciones de hidrógeno en todo nuestro sistema, digamos, en todo nuestro sistema fisiológico, ¿no? Desde el nivel bucal, nuestros ojos, toda la mucosa, el tejido conjuntivo, la orina, incluso toda la parte estomacal, todo necesita tener un ajuste de pH, ¿sí? O mantener ese pH. A ver, el organismo es tan espectacular que posee moléculas que nos ayudan y nos mantienen el pH en cada uno de sus intervalos, ¿sí? Hay amortiguadores, los principales, en este caso, en nuestro organismo, amortiguadores fisiológicos que se llaman tampón o buffer. Dentro de ellos, ¿quiénes son? ¿O cómo están formados? Bueno, estos son moléculas que nosotros poseemos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestra saliva, en nuestra orina, en todos lados, poseemos ácido débil, una molécula que está formada por un ácido débil y la sal conjugada de su base o su base conjugada. Poseemos bases débil y la sal de su ácido conjugado, ¿sí? Ejemplo, tenemos el amortiguador estrella nuestro, abundante, superabundante en el líquido extracelular, en la saliva, el bicarbonato, amortiguador bicarbonato. El otro es el amortiguador fosfato. El amortiguador fosfato es más que todo, hace ese buffer intracelularmente. El amortiguador bicarbonato es extracelular, fuera de la célula. Y dentro de la célula, el fosfato. Yo no sé, bueno, ustedes se recordarán un poco, vamos a ir viendo más adelante en otras clases, cómo las moléculas, digamos, hay muchas moléculas y muchas enzimas que tienen fosfato, grupo fosfato, internamente en la célula, sobre todo también el ADN. Acuérdense que el ADN, el grupo fosfato, es el que le da esa carga negativa y realmente tiene que mantener esa carga negativa. Y para él mantener esa carga negativa necesita un medio, digamos, un pH ideal, un pH idóneo, que ese oscila más o menos entre 7, 7.3, 7.6, más o menos así, ¿no? Para mantener, digamos, esa carga negativa por los grupos fosfatos que posee. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Esos grupos fosfatos son importantes a la hora de mantenernos nuestro pH a nivel intracelular y a nivel también del túbulo renal de todo lo que es el sistema de excreción o el sistema renal, el riñón, la nefrona, todo esto. Otro amortiguador también importante y es por su cantidad de que hay en digamos, nuestro organismo son las proteínas. Cuando nosotros hablamos de proteínas nos referimos casi que a muchas enzimas, a muchas proteínas estructurales transportadoras de oxígeno
que tenemos bastante gran cantidad de esta proteína transportadora de oxígeno, que es la hemoglobina, ¿sí? Que también tienen una función amortiguadora. A veces son anfóteras, ¿no? Recordemos que una sustancia anfótera es aquella sustancia que puede convertirse o que puede ser ácido o puede ser base. Pero en el caso de la hemoglobina, ella cuando no está unida a oxígeno, ella tiene protones, empieza a captar protones. Cuando ella se une al oxígeno, ella empieza a liberar esos protones, como lo que lo desplazara y uniera mejor al oxígeno. Otro mecanismo de ajuste del pH tenemos ventilación pulmonar. Esos son los pulmones. ¿Por qué? Porque el pulmón se encarga de exhalar o eliminar el CO2, ¿sí? Y esto se mide por, esa P es de presión, porque es un gas, presión de dióxido de carbono o presión de CO2. En el caso del riñón es a través de la filtración renal. Esta filtración renal es muy importante porque, a ver, nos mantiene, digamos, la cantidad de bicarbonato, ¿sí? En concentraciones que necesitemos. Al igual que las concentraciones de hidrógeno, durante la filtración renal, él va a eliminar la cantidad de protones excesiva que nosotros tengamos y nos va a reabsorber los protones que también. Todo para mantener un pH, digamos, equilibrado, ¿sí? En cada uno de nuestros sistemas. Repasen todo lo que son los valores de referencia que les puse una al principio, cuáles son los valores de referencia de más o menos un pH renal, que generalmente esto tiene que ser ácidos, tiene que estar por debajo de 7, ya que, a ver, muchos microorganismos, sobre todo las bacterias, se aprovechan cuando el pH está un poco más de 7 a nivel urinario o el tracto urinario, entonces les da ventaja a ellas para su reproducción. Entonces, cuando hay más reproducción bacteriana, entonces el paciente, por supuesto, empieza con lo que son infecciones de orina. Incluso los pH vaginales que se tienen que mantener en 5, 4, 5, incluso 3.5 hasta 5, sucede. ¿Qué va a suceder si, por ejemplo, un pH vaginal empieza a aumentar de ese rango? Que debería ser ácido y entonces empieza a tener un pH por encima de 6 o por encima de 5.5, por ejemplo, R. Entonces, esos pH favorecen a que otros microorganismos, sobre todo la cándida, otros hongos, micosis, otro tipo de, incluso microorganismos bacterianos también, se aprovechen y, digamos, se reproduzcan y ocasionen lesiones en las mismas paredes de la cervix, todas estas cosas. Entonces, es importante por eso la concentración de hidrógeno en cada uno de nuestros medios. Ahora bien, chicos, entonces, mecanismos fisiológicos, bueno, ¿quiénes son los primeros que actúan? Los amortiguadores fisiológicos, como el sistema de bicarbonato, el sistema de buffer de fosfato, por ejemplo, ¿no? Las proteínas, que a pesar que son sustancias anfóteras, también tienen una repercusión en el ajuste del pH, la hemoglobina incluso cuando ella está oxigenada y para una mejor entrega de oxígeno, ella tiene que recibir protones o hidrógeno. Cuando ella recibe hidrógeno de una manera adecuada, ella puede entregar de una mejor manera el oxígeno a los tejidos. Entonces, vemos todas las funciones que está ejerciendo indispensables y claves, vamos a decir así, las concentraciones de hidrógeno. Entonces, de segundo lugar tenemos la ventilación pulmonar, que ellos actúan a partir de 30 minutos, ¿sí? Para ajustar ese pH, y luego de 1 hora o días puede actuar la filtración renal. A pesar que la filtración renal, digámoslo así, o todo lo que es el sistema renal para ajustar el pH, actúa después tardíamente en comparación con los otros amortiguadores, es el más efectivo. Ok, aquí otra vez nuevamente traemos los amortiguadores fisiológicos, los que se encuentran a nivel de sangre, buffer fosfato, buffer bicarbonato, que es el principal, todo lo que son algunas proteínas, la hemoglobina dentro de los eritrocitos, que es clave en su guía, en su práctica número 4, que se la subí por Classroom, ustedes lo pueden revisar muy bien y pueden allí repasar ese esquema, ¿sí?
Y cualquier duda, por supuesto, me hacen las preguntas necesarias. A nivel pulmonar, todo lo que es el recambio del CO2, ¿sí? Del dióxido de carbono, que esto es un gas, el hecho de la exhalación, de la eliminación, incluso cuando un paciente entra en estado de acidosis, empieza una respiración acelerada, digámoslo así, y eso es para eliminar la mayor cantidad de CO2 y poder que el pH pueda restablecerse, ¿sí? Bueno, y todo lo que es el sistema renal, que es tan importante por lo que es, bien sea la eliminación del bicarbonato, su reabsorción también, al igual que la eliminación de protones o la reabsorción de protones. Todo para mantener el pH balanceadamente. Algo muy importante que nos interesa muchísimo a nosotros es lo que tiene que ver a nivel bucal. A nivel bucal, oye, casi que todos, digamos, los enfrentamientos ácidos que nosotros tenemos diariamente, bien sea por los alimentos que consumimos, café, jugo, todos los alimentos que llegamos a consumir, tanto eso como el metabolismo bacteriano o el metabolismo de microorganismos bucales que también producen ácido láctico, ácido pirúvico, todos estos ácidos tienen un papel muy importante en lo que es, digamos, en el mantenimiento de lo que es el sistema bucal. ¿Por qué? Porque ya que recordemos que una carie es una erosión, ¿verdad? O es una desmineralización del diente, un molar, premolar, un incisivo, cualquier diente. Entonces, ¿qué sucede con estos ácidos? Estos ácidos tienen que ser balanceados. Tienen que ser balanceados o tienen que tener una amortiguación. Y en la saliva, nosotros contamos con amortiguadores importantísimos, que el principal es el sistema bicarbonato ácido carbónico. ¿Sí? Este sistema bicarbonato ácido carbónico ejerce una función muy importante, es que es de tratar de mantener ese pH entre 6,5 a 7, 7,5. ¿Qué sucede cuando hay una excesiva exposición a ácidos a nivel bucal de cualquier persona? Va a suceder que los dientes o todo nuestro esmalte se va a enfrentar a estos ácidos y van a empezar un proceso de desmineralización. Recordando que el esmalte o que nuestra dentadura es hidroxiapatita. Cuando se enfrenta con los hidrogeniones o con los hidrógenos o con los ácidos, digámoslo así, empieza una desmineralización de esta hidroxiapatita y ese desplazamiento de los oxidrillos. Que luego, ¿verdad? Si esto, digamos, si la persona no cuenta con una higiene bucal idónea, adecuada, empieza a verse lo que es lo que se llama una caries incipiente, ¿sí? Que empieza estas cavitaciones en el diente por la misma desmineralización. Entonces, es por ello que los ajustes de pH a nivel bucal son importantísimos. ¿De dónde viene? Por supuesto, de la saliva. La saliva, a pesar que tenga 99%, 98% de agua, ella también está constituida por otros minerales y bioelementos, iones, ¿verdad? Que son importantísimos para lo que es el ajuste del pH. Entonces, chicos, vemos esto que es importante. ¿Cómo influye el pH o la concentración de hidrógeno a nivel bucal, a nuestra dentadura? Otra cosa, supongamos que el paciente mantiene un pH elevado, por encima de 7,8, por encima de 7,5, incluso a veces por encima de 8. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder todo lo contrario y empieza lo que se llama una remineralización. En vez que haya un desgaste en la dentadura, va a haber una remineralización, que la remineralización constante, digámoslo así, insistente, siempre se mantiene un pH por el básico, digámoslo así, por encima de 7,6, 7,8, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que esa remineralización se va a llevar ahora a lo que se va a formar en el diente, lo que se llama sarro dental, o lo que lo llaman, algunos lo llaman piedra, otros lo llaman esa recalcificación, digámoslo así.
ese sarro dental también deforma el diente y hace que esas estructuras que se estén formando ahora nuevamente produzca también, digamos, les da más chance a las bacterias, al biofilm de la bacteria, a todo lo que son los microorganismos, a crecer allí. Y ese crecimiento allí también perjudica, puede llegar a producir gingivitis, etcétera, hasta incluso la pérdida del diente. Entonces es importante mantener el pH ni muy básico ni muy ácido a nivel bucal, sino en su justo. Yo les pasé, ¿verdad? Yo les pasé en su guía. En su guía también van a encontrar muy bien todo lo que es el proceso de desmineralización y remineralización. Incluso ahorita cuando vean ustedes el tema de saliva, van a volver a repasar todo esto, pero lo que les animo es que lean toda la literatura que se les ha venido pasando por Classroom para que estén claros en todo esto. Entonces, chicos, es interesante todos estos temas de cómo nada más de mantener la concentración de hidrógeno en nuestro organismo es tan importante para, digamos, para el buen funcionamiento de cada uno de nuestros órganos, de cada una de nuestras células. Entonces, bueno, estamos en contacto. Voy a terminarles de pasar esta clase y nos vamos a seguir contactando. Cualquier duda, chicos, me escriben. Estamos a la hora. Feliz tarde.